¿Aló? Ahora sí. Ah, bueno.
Hola Juan Pablo. Hola, ¿cómo estáis? Bien, ¿y tú? Aquí Bien, no estoy. te veo, pero te escucho. Estoy Ahí activando mi sí. cámara. Todo eso. Con sueño, con frío, pero todo bien. ¿Está al lado ya? Sí, está helado, pero no tan helado como en Conce. Mira, hoy día está lloviendo, pero no está helado. ¿Está ahí? Ah, ya. Ah, Sí, ya. estoy un pelo mojado, pero bueno, en fin. Oye, Sí, por bueno, estos cosas días. que pasan en Conce. Sí, pues bueno, acá la lluvia cae seguido. Sí. Menos seguido que antes, pero cae seguido igual. Oye, por estos días deberíamos tener resultados de Fondef. Uf, te tengo novedades que contar también, así que ahí vamos hablando. Buenísimo, buenísimo. Sí, se me vienen algunos cambios laborales, así que ahí te voy a ir contando también, pero dale. Buena, buena. Sí, sí, Súper. sí, 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 eso. Oye, voy a probar la PPT que Dale. armé. O sea, en verdad no armé yo, la armó el pasante con que el trabajo, así que se lo voy a agradecer también en la charla, que sin él no hubiese sido posible, Buenísimo. porque si no, uno no alcanza no le da la vida. Oye, yo ¿Se ve, cierto? te agradezco un millón haber hecho esta charla. No, no te preocupes, no te preocupes. Y se ve, ¿cierto? Sí. Ujú. Ya, Buenísimo, sí se ve no, bien. no te preocupes y feliz de aportar siempre. Sí, el tema de repente es que a uno no le alcanzan las horas del día, es heavy, es como, y uno tiene que dormir. Cierto. Así Sí, pues, mismo es. entonces, nada, nada. Oye, quiero partir con, no sé, ¿cachaste la encíclica que sacó el Papa? Sí, de hecho la bajé, la tengo en mi tablet para empezar a leerla. Yo la leí hoy día en el New York Times, o sea, sí, en el New York Times que salió. Entonces quiero partir hablando un poquito porque igual es bien como el Rerum Novarum, onda como revolución industrial, o sea, es un tema donde coloca al humano como centro y creo que puede ser útil también para efecto de lo que va a hablar de la regulación. Súper, sí. No, Está y toca, interesante. y toca todos los temas relevantes que está Todo, pegándole la ética, que en el fondo el problema de la todo. gobernanza con justicia. O sea, y el tema de colocar al humano como centro, el tema de no sacrificar al trabajo digno, que puede ser mecánico y que al mundo de la informática le pega, a los programadores, por ejemplo. Entonces, está bien interesante porque efectivamente en muchas de las leyes hay elementos éticos contenidos que yo creo que es importante que poder conversarlo para que ellos también tomen en consideración. Y bueno, después cuando termine te mando la PPT para que se las compartáis. Excelente, te lo agradezco mucho. De No, no, hecho, de nada. yo tengo invitado a tres comunidades de curso aquí. En el fondo, los de primer año, los Buena. mechoncitos, es los de ciberseguridad. Y también, no sé si te conté, no habíamos hablado. Estoy No. dictando un curso de ética para la IA. Ah, mira, qué buena. Aplica Entonces, justo, ¿viste? de hecho, por eso te digo por eso que lo bajé para leerlo. Estaba leyendo mucho a Te voy a, Floridi. te voy a compartir si tenéis la aplicación del New York Times y si no, te regalo el, espérate, te lo voy a mandar por WhatsApp Vale. para que le eche una mirada. Esto es acá. Ahí. Y te lo voy a mandar porque yo ya estoy suscrito y siempre me suscribo en estas cosas como más o menos internacionales, New York Times, el Washington Post, pero Wall Street Journal, pero cuando están como con oferta, entonces me cuesta un año 99 centavos, ¿cachai? Buena. Entonces, Bueno, sí, porque cuando ya lo suben me desconecto y cambio de cuenta. y te ofrecen al tiro algo mejor. Sí, 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 sí. ¿cachai? Entonces Yo está estaba bien bueno. suscrito. Sí, vale, lo voy a. Ah, mira. No, yo bajé el documento del Vaticano, ¿cachai? Pero Igual, acá pero es está. larguito, ¿cachai? Entonces Sí, está bueno gracias. porque ahí lo explican y todo, y de repente uno necesita.
o sea, una de las cosas que a mí me gusta mucho de esto, de los teléfonos más nuevos, que tienen esto que te permite poder resumir de repente, veis el artículo, te ayuda o no, y luego te lo Mm. leí incompleto, porque si Sí, no sí, termináis sí. perdiendo tiempo. Exacto. Sí, yo estaba suscrito a Y Wired y a El País estaba suscrito, me acuerdo. El New York Times no lo había probado nunca. Buenísimo. Ya, vamos a leerlo. sí, está bueno y nada, ¿y qué más te iba a decir? No, está en movimiento, bueno, tú caché que el tema de la agencia de datos no se ha instalado nada, entonces Mm. ah, está todo bien lento. Bueno, es parte de estos cambios de gobierno y que la gente está viendo las prioridades y todo. Oye, de hecho tengo un artículo escrito que no lo he terminado ni sé dónde enviarlo, porque es más un posture paper que habla sobre la necesidad de potenciar la auditoría de sistemas aguas abajo por el hecho de que Parrillas es todo gris, es Está muy todo bueno, es muy bueno. De hecho, opaco. es algo que levanto yo mucho siempre cuando converso con la gente, el tema de tener trazabilidad agua abajo y sobre eso levantar información clara a los directorios, porque si no, de repente arriba está todo súper bien, como a nivel como el high level, como más bien los titulares, pero el problema es cuando empezáis a hacer doble clic abajo. Ahí creo que se están conectando personas, hay un file Se están- flyers. sí, se están empezando Sí, a conectar. ahí. Está la Mabel, de hecho. Hola, Mabel. No, Pero está el note taker de Mabel. ah, ya, pero si se unió eso, seguramente Mabel se va. Ah, pero ahí Agustín se unió. Pero te están llegando mensajes por acá. Sí. Mira, te lo voy a compartir. Pues estoy afinando el borrador. Apenas lo tenga, te lo voy a Ya, enviar. ya, pues ¿Ya? dale. Ah, claro, sí, tiene razón, no había visto esto. Ujú. Gente, claro, está empezando a llegar la gente. Muy bien. Eh, Me voy a mandar un recordatorio por acá. Bien. Ya está. Perfecto. Por otro lado. Ujú. Bueno, démosle unos minutitos.
¿Dónde está estoy tratando de buscar el WhatsApp del departamento de usar con los alumnos. Te digo que tenemos dos conectados. Sí, sí, sí. Bueno, de hecho, a ver, Ahí viene más gente. ahí están llegando más. De hecho, yo, bueno, quizás se confiaron por el hecho también que dijimos que íbamos a grabar la sesión. Ahí están llegando más, sí. Bueno, partimos, recordemos en 5 minutitos, quizás, para que lleguen. ¿Te parece? Buenísimo. Chicos, los que van llegando, por favor, dentro de sus esferas de influencia, recuerden a sus compañeros también que todavía no empieza la charla y que vamos a empezar a las 9:10, por favor. Muchas gracias, Agustín. Sí, como te decía, Juan Pablo, te voy a compartir ese artículo. Para mí es completamente distinto haber escrito eso por el hecho de que es muy posture paper, ¿cachai? Entonces, en general las cosas que escribo son más bien desarrollos, desarrollos Claro, tecnológicos. es algo objetivo. Sí, pero esto es más, es un paper corto que habla, esta es la perspectiva, creo que la infraestructura debería plantearse así ante este ecosistema que tenemos ahora y apunta mucho a estas cosas, ¿cachai? Lo validé un poco con Javier Ortega, una colega aquí de Ciencias Sociales que es filósofa y le gustó mucho la idea, ¿cachai? Entonces, pero me gustaría que le diera tú una vuelta y de ahí, a ver dónde enviarlo, no sé todavía, la verdad. O sea, yo creo que es súper útil que desde la esfera técnica hayan cuestionamiento en cuanto a más lo que es el analizar estos elementos dentro de los sistemas, porque al final pasa que el mundo técnico dice, bueno, estoy aplicando una regla, o sea, una norma ISO, un estándar, y el resultado es objetivo, y no tengo que dar una opinión al respecto. Pero yo creo que cuando toma postura también ayuda a que de repente estas reglas tomen contenido en contexto específico. Entonces, no es como tan ajeno, no es como tan neutro de repente esa postura que se puede adoptar. Me parece que puede ser interesante. Así que mándamelo. Vale, lo voy a hacer. Yo creo que hoy día termino de refinarlo Ya. y te lo envío. Ahí está Bueno, llegando. Gente. Ok. Partimos en 3 minutos, chicos. Les pido por favor que recuerden a sus compañeros que estamos por iniciar la sesión. Tendrían que haber aquí estudiantes de Introducción a la Ingeniería Informática, estudiantes de Ética y de Ciberseguridad, al ya. menos. ¿Quiénes de aquí son de Introducción de primer año? ¿Hay gente aquí de primer año? Oh, Agustín es de primer año. Ok, perfecto. Son tímidos para hablar. Igual pueden hablar, digo, como Sí, igual pueden prender la cámara, como para que no sea sí. un monólogo. Bienvenido es, para que nos creamos que son bots. Sí, sí, se agradece mucho. De ética, alumnos de ética, hay Matías. ¿Y de ciberseguridad hay gente? Matías está en los dos cursos. Parece que sí. Puede ser. Javier, llegaste por la invitación de Discord. Sí, Ok, bueno, yo Javier, de ciberseguridad, seguridad informática, o el taller. por el ¿A qué taller. ciberseguridad se refiere? Bueno, no importa, cualquiera. La verdad, puede ser por el núcleo del grupo, puede ser por taller o puede ser por la asignatura. Sí, Los dos, entonces. perfecto. Javier es un miembro senior ya de los temas de ciberseguridad, ha estado varias veces Ah, en pero mira, taller y está trabajando con nosotros en una investigación bien relevante con la PDI. mira qué buena. Sí, ahí están cosas ayudando a la Brigada de Delitos Sexuales ahí. Complicados, son temas complicados. Vamos a tocar un poquito de eso de manera bien tangencial, así que hacerla cortita para que alcancemos la hora. Perfecto. Ok, yo creo que estamos en la hora. Ya, Juan Pablo, cuando quieras, ¿vale? ya, perfecto. Oye, si quieres me presentáis o me presento solo.
Me pillaste en pelota, así que preséntate tú Ya, mejor, dale. mejor. Oye, primero que todo, ya que somos más o menos poquito, les pido que quienes quieran puedan estar en condiciones, prendan su cámara para que los vea y no sea tan solamente un monólogo, a pesar de que es una charla, siempre es bueno oír al resto de la gente. Bueno, mi nombre es Juan Pablo González, yo soy abogado. Hace rato estamos trabajando con Pedro en varias cosas. Particularmente estamos trabajando en el magíster de analítica avanzada, en algunas clases y también en algunas investigaciones. Y hoy día me pidió si podía presentar alguna idea, algunos lineamientos de cuál es la responsabilidad legal asociada al uso de la tecnología en un contexto en el que tenemos particularmente una entrada en vigencia de una ley de ciberseguridad, discusiones sobre la ley de inteligencia artificial, disculpa, entrada en vigencia de la ley de datos personales, estamos implementando en parte la ley de ciberseguridad, entonces es un contexto bien interesante y le comentaba ahí a Pedro que me parece que sigue siendo más interesante desde la perspectiva jurídica, sobre todo por este documento que fue publicado hace algunos días atrás, que me parece bueno e interesante, que es la encíclica del Papa Magnifica Humanitas, en el que, si bien uno puede tener visiones diferentes sobre el rol de la Iglesia en el desarrollo, digamos, tecnológico, es bien interesante porque no recuerdo hasta antes de la Revolución Industrial una encíclica de este tipo, en el que efectivamente la Iglesia toma una postura en el cómo la tecnología debe balancear los intereses y cuidar a las personas. Y esto que alguno puede decir, oye, desde mi perspectiva es algo súper ajeno, me da la impresión, no sé, a lo mejor alguien que es muy del perfil más técnico en lo que es la tecnología, nos damos cuenta que al día de hoy hay varios riesgos de reemplazo de trabajos que son manuales y particularmente, por ejemplo, lo que pasa con los programadores. Ustedes han visto o han leído que muchos programadores que eran tremendamente solicitados en el mercado nacional e internacional han tenido que ver un recambio de su carrera, efectivamente por la facilidad que se genera el poder a través de prompts poder reemplazar un trabajo que tomaba mucho tiempo. Simplemente ahí, como antes de pasar a la presentación, recuerdo el año pasado que tuvimos una clase con gente de la Unión Europea en el que un white hacker nos mostraba cómo él se demoraba 2 días en tratar de inyectar, por ejemplo, un código o sea, un SQL a un form y tratar de buscar las vulnerabilidades y cómo esto con un escaneo de una inteligencia artificial, en ese tiempo no teníamos las inteligencias con el nivel de avance del día de hoy, pero en su época le permitía hacerlo en medio día, entonces, o en horas, o en minutos de repente. Entonces, a lo que voy es que claramente esto nos genera un desafío a todos los que participamos en el ecosistema, y a mí me gusta más hablar del ecosistema tecnológico más que del ecosistema legal, porque la verdad es que, bueno, como les comenté, créanme que las conversaciones que tenemos con Pedro, si bien son jurídicas, tienen hartos componentes prácticos. Entonces, para presentar un poquito con la slide, acá lo primero que me gustaría mencionarle es que lo que vamos a hablar hoy día de manera bien general, y después yo les voy a compartir la PPT, es por qué es importante el derecho en las tecnologías de la información, cuál es el marco legal vigente y algunos avances de algunas normas que me parecen importantes que ustedes puedan tener en consideración. Entonces, ¿por qué un ingeniero necesita conocer algo de derecho? ¿O por qué el derecho te acerca a la tecnología? Porque primero, hay muchos de los procesos o de los sistemas que ustedes procesan, gestionan, configuran, implementan, analizan, que hay datos de personas físicas. ¿Sí? No es solamente bits, no son solamente información, es información que se vincula a una persona que en caso de que pueda haber un maltrato de ese uso o un uso no adecuado, puede afectar no solamente el hecho de, ups, me equivoqué en la configuración y estoy entrenando un modelo que no es tan exacto. No, puede haber eventualmente discriminaciones, afectaciones, acentuar situaciones de diferencia que la verdad inevitablemente el derecho busca corregir. Lo segundo es porque entre fallas hay algunos regímenes en el que se ha tratado de discutir responsabilidades de carácter civiles o penales por fallas técnicas a quien desarrolla un sistema informático o un desarrollo de software. Entonces es importante ver porque esto, si bien en Chile no se ha asentado, no se ha conversado a nivel internacional, es una discusión presente, sobre todo a propósito, por ejemplo, de productos o de, por ejemplo, de productos defectuosos cuando se colocan en el mercado. ¿Qué pasa si un software, pasando todos los estándares técnicos,
no tiene eventualmente un enfoque ético, sale y luego eventualmente está generando daño a terceros de manera indirecta. ¿Quién es responsable? ¿Quién lo comercializó? ¿Quién lo desarrolló? Entonces, esa es una duda presente al día de hoy. Lo otro también, tema asociado a que los proveedores, los empleadores, etcétera, toda la cadena con la que ustedes van a tener que trabajar, hay entornos que uno tiene que seguir reglas, entornos de cumplimiento. Y porque finalmente, que a mí me gusta mucho más, la regulación tecnológica es parte intrínseca de lo que es la economía digital. Y cada uno de ustedes, en los diferentes roles que tienen el día de hoy, son un elemento que contribuye a mejorar esa economía digital. Entonces, para poder contribuir correctamente, es súper importante saber cuáles son las reglas que están en el juego, porque como van a ver ustedes, la regla no me dice puede o no puede hacer. La regla me va a dar algunos matices, algunos grises. A algunas empresas les gusta trabajar bastante en los grises y es totalmente aceptado, lo que uno denomina el apetito por riesgo. Entonces, en ese apetito por riesgo, ustedes también les van a pedir ser elementos que contribuyan a poder llegar a resultados específicos en el que tienen que tener una visión al menos general de cuál es el marco regulatorio que tenemos en Chile. Las leyes que tenemos mayoritariamente, tenemos la ley 19.628, que ahora fue modificada por la ley 21.719, la ley 21.663, que es la ley marco de ciberseguridad, la ley de delito informático, que además lo que hizo fue básicamente adherirse o reconocer la adherencia al convenio de Budapest. Los que no tengan conocimiento, Budapest es uno de los convenios por antonomasia en cibercrimen. La verdad es que Chile fue el primer país en Latinoamérica en adecuar y ajustar su legislación a este convenio, pero este es un convenio vivo que ha ido avanzando y que básicamente se van generando protocolos adicionales a él. Y de hecho, actualmente está en discusión, no está en conversación, ya cerrado, está en proceso de votación, el segundo convenio o protocolo adicional de Budapest que se centra mucho en lo que es la evidencia electrónica, ¿sí? Que es algo que probablemente los que trabajan en forensic lo van a tener que ver, quienes quieran meterse al mundo forense van a tener que ver finalmente cómo esto se articula, entendiendo que van más allá de las reglas técnicas, ISO, NIS y buenas prácticas, también un estándar jurídico al respecto y, por qué no decirlo, ético. Dicho eso, un punto importante es que, como yo les comentaba, una de las cosas que me gustaría destacar es el tema de datos personales. Probablemente muchos de ustedes lo han leído, lo han visto, lo han escuchado. Y acá lo único que me gustaría hacer mención es que cuando nos encontramos frente a esta información de carácter personal, no es información que esté ajena a alguna carga, por ejemplo, ética o alguna carga moral, porque estoy usando datos de personas identificadas, estoy usando mi información, estoy usando la información de Pedro, estoy usando quizá la información de quienes están acá conectados, que no los veo y si quieren prenden su cámara para sentirse más cómodo en la presentación, pero que también son parte eventualmente de información que pueda ser utilizada de una forma y con eso llegar a conclusiones, análisis, afectaciones que quizá uno no vio inicialmente. En ese mismo sentido, por ejemplo, los datos sensibles, que es una categoría especial que reconoce la ley, nos encontramos con datos que ya no es solamente información que me permite a mí vincularme en el día a día, como mi nombre, mi root, mi domicilio, mi correo electrónico, mi teléfono, sino información que llega siendo un poquito más privada de mí, como por ejemplo mi condición de salud, mi religión, que quizás yo no quiero transmitirla, no quiero informarla, mi origen étnico, la vida sexual, la preferencia política, la afiliación sindical, entre otros, el comportamiento se quitó actualmente, pero la verdad es que podría ser información financiera o económica. Entonces, a lo que voy es que toda esta información que es datos sensibles tiene una protección adicional que la ley me pide desde, por ejemplo, obtener un consentimiento mucho mayor, expreso pide la ley, a diferencia de un consentimiento que uno podría darlo hasta por teléfono para efecto de tratar la información, y las excepciones al consentimiento son excepciones específicas, muy limitadas. Por ejemplo, si es que hay una pandemia, si es que hay algo de interés público, si es que hay algo eventualmente que pueda afectar algún tipo de obligación legal. En el mundo de la data personal, digamos, general, nos damos cuenta que encontramos con excepciones que pueden ser un poco más construidas dependiendo de lo que pasa y sobre todo, por ejemplo, en temas de entrenamiento de modelos de inteligencia artificial, se ha hablado mucho de la posible incorporación de una suerte de interés para entrenar estos modelos.
No sé si vieron hace poco la discusión que hubo en el Senado a propósito de esta excepción para efectos de leyes de propiedad intelectual, en el que se quería hacer como excepción el poder entrenar los modelos de inteligencia artificial con obras protegidas por derechos de autor. Algunas de esas obras pueden contener datos personales, por ejemplo, un informe, un reporte. Y la verdad es que, claro, hacer ese balance es súper interesante porque me permite entender que ya no estoy solamente entregando, por ejemplo, una novela en el que estoy describiendo un dato, sino estoy entregando reportes que pueden tener información de personas y estoy con eso entrenando un modelo y a lo mejor de ahí pueden salir resultados que yo no había esperado inicialmente. Acá es importante porque cuando las organizaciones se manejan o tienen datos, al mismo tiempo tienen una obligación que permite tratar la información, pero también responder frente a los derechos que tienen los titulares. Es decir, se genera una suerte de figura que uno es un custodio. Uno tiene esta información, pero tiene que también responder a estos derechos que están acá presentados, que es el derecho ARCO o ARSO, por la ley, sobre todo por haber cambiado la cancelación por la supresión, y que me obliga a mí como organización que frente a una solicitud de un titular poder responder particularmente, ya sea concediendo la información, rectificándola, suprimiéndola, oponiéndome y puedo en algunos casos decir no puedo hacerlo. ¿Por qué? Porque usted me dio el consentimiento o porque usted me dio el consentimiento en un caso y no lo puedo revocar o porque hay una ley que me obliga a tratar su información. Entonces, es importante saber, y sobre todo las áreas que son, digamos, más técnicas que uno siempre menciona, estar bien coordinado. Yo he visto casos de repente un poquito difíciles en las compañías donde alguien pide eliminar su data por una descoordinación interna, eliminan la información y luego a quien busca responsabilidad es al área técnica que hizo clic. No, la responsabilidad no es de esa área, la responsabilidad es de otra línea que define los procesos y que gestiona todo en la solicitud. Y quien hace, el analista o el ingeniero que hace clic y elimina la data, no es el responsable final, él solamente ejecuta. Y es súper importante porque acá rol y responsabilidad es vital para saber las diferencias que tiene cada uno de los actores que participan en este gran ecosistema. Y importante en su rol, ya sea como ingeniero, ingeniero de formación o quienes están en el mundo de la filosofía, pero la filosofía acercada más un poquito al mundo de la IA, primero siempre pedir o preguntar o consultar si es que hay un enfoque de privacidad por diseño. Y esto puede ser algunas medidas bien mínimas, desde, por ejemplo, preguntar por qué necesitamos tanta información, preguntar cuánto tiempo vamos a retener la información, preguntar por qué esta información la estamos usando de esta forma, tenemos las autorizaciones para usarla de esta forma. Lo otro que también creo que es vital es poder usar el cifrado desde el defecto, tanto en el tránsito como en el reposo. La verdad es que el cifrado es algo que nos protege a todos y ya a nivel internacional se ha discutido, se ha conversado, se ha resuelto que la verdad es que frente a una brecha de seguridad de datos es diferente la aproximación que puede tener una autoridad de fiscalización ante, por ejemplo, una gran cantidad de datos que no haya sido cifrada frente a una cantidad de datos que haya sido cifrada y que esté expuesta. En el primer caso, veo que hay una afectación mucho más directa, por ejemplo, a la posible confidencialidad de esa data. En el segundo, quizás la afectación a los eventuales derechos de titulares se ve reducida, porque si tengo un, por ejemplo, estándar de cifrado alto, es altamente probable que no puedan acceder a la información. Eso no me obsta, obviamente, a generar o realizar acciones posteriores preventivas para poder mitigar esa situación en concreto. Lo otro que también creo que es importante es el hecho de poder contar con bases de datos actualizadas y seguras. Y frente a la duda, preguntar. En las organizaciones ya es muy común que las organizaciones tengan áreas, por ejemplo, de gobierno de datos o áreas que permitan definir cuál es la mejor calidad de los datos o cuál finalmente es la base de datos autorizada. Usar esas bases nos ayudan a todos porque primero me evitan exponerme a acceder a información que no tengo autorizaciones dentro de una organización. Y dos, me permiten también, en el caso de que haya alguna situación, identificar inmediatamente, por ejemplo, si esa base de datos fue filtrada, cuál es el punto de exposición
o cuál es la base comprometida en esa situación en concreto. Y creo que de las cosas que uno recomienda no hacer, y ahí ustedes lo van a ver más en detalle, primero es tratar esta lógica de almacenar información por almacenar, ¿sí? Ahí mi consejo es que eviten tener ese enfoque. A veces uno dice, bueno, voy a almacenar más data por si acaso, y ese por si acaso se me puede presentar en el que haya una brecha de seguridad que no necesariamente es un hacker. Puede que se me pierda mi dispositivo electrónico. Puede que tenga todo en un pendrive y perdí el pendrive. Y quizá alguien pueda acceder a mi pendrive, aunque esté encriptado, puede quitarle eventualmente la encriptación y acceder al contenido del pendrive. Puede que yo por error haya mandado una base de datos a un usuario desconocido. Entonces, todo eso son brechas. Y el tener data limitada, identificada, específica, me ayuda a poder ver cómo puedo mitigar ese riesgo que pasa. Pasa por errores humanos. Nos pasa a todos. A todos nos puede pasar. Quien de los que está conectado acá me dice, no, a mí nunca me va a pasar un incidente, no hagan esas afirmaciones absolutas. Porque organizaciones que se gastan millones de dólares tienen situaciones de este tipo. Entonces, uno que tiene un entorno de control más limitado, quizás específico, obviamente puede verse expuesto. Y de hecho, en la profesión jurídica ha pasado, creo que en la última semana, harto caso en el que bufetes de abogados se han visto, por ejemplo, expuestos frente a vulneraciones de datos, a ransomware o a brechas. Entonces, claro, uno puede decir, oye, yo no sé, soy un abogado, trabajo en mi bufete, a nadie le va a importar lo que esté haciendo. No, créanme que a los contadores le pasaba lo mismo. Y luego, afuera, los contadores eran los primeros, eventualmente, objeto de ataque a través de ingeniería social para efectos de ver cómo pueden extraer la información. Luego nos encontramos, bueno, y acá solamente para que lo tengan presente, temas asociados a las multas que se pueden presentar. La ley marco de ciberseguridad, seguramente muchos de ustedes la han visto y creo que es importante tenerla presente para efectos de ver cómo se puede o cómo ustedes dentro de ciertos sectores que se encuentran como prestadores de servicios esenciales pueden eventualmente también prestar un apoyo, sobre todo en aquellos que van a ser operadores de importancia vital, en la definición de estas obligaciones específicas. Y creo que es súper importante porque la verdad es que, por ejemplo, yo hoy día justo estaba terminando una nota que voy a publicar en el que en este segundo llamado de operadores de importancia vital y quienes no están familiarizados, nosotros tenemos un proceso en el que se nominan por la ANSI o por la Agencia Nacional de Ciberseguridad. Son empresas que tienen estándares de madurez bajos. O sea, tenemos el sector logístico, tenemos el sector de infraestructura marítima, tenemos el sector, por ejemplo, de investigación farmacéutica. Yo no sé si al sector de farmacéutica es el core de su negocio la ciberseguridad. Como sí puede ser, por ejemplo, el primer llamado, instituciones que son más maduras como el sector financiero o el sector eléctrico o el sector de telecomunicaciones. Entonces, es una tremenda oportunidad para que todos los que están acá conectados puedan de una u otra forma aportar, porque la verdad es que esta ley, al día de hoy, no hemos visto ninguna sanción, no hemos visto ningún eventualmente proceso de fiscalización público, tiene todavía muchos elementos que no lo hemos podido identificar en cómo se van a materializar. Pero créanme que cuando haya una primera sanción, todos nos vamos a preocupar enormemente de cómo podemos contribuir a mitigar eventualmente posibles riesgos que se presentan, entendiendo que como ustedes lo mencionan o lo van a ver acá, uno de los elementos importantes es primero la coordinación entre los diferentes actores, entre el sector público, el sector privado, pero también creo que una de las cosas que es probablemente el más importante de esta ley es el reporte de incidente. Y no cualquier incidente. La ley me establece aquellos que son de impacto significativo. Y esto es importante porque la verdad es que ahí hay un rol técnico en el que me va a permitir ayudar o definir cuál es este estándar de entender que algo es de impacto significativo. ¿Cómo logro subir ese estándar y decir, de acuerdo a todos los criterios que me da la ley, el número de personas afectadas, los sistemas comprometidos, que hayan datos personales, que no haya la posibilidad eventualmente de buscar algún tipo de reemplazo? Con todo eso, yo en una organización, ¿cómo puedo ayudar a que el tomador de decisión diga sí, tenemos que notificar o no, no tenemos que notificar porque no es un impacto significativo?
Y la verdad es que en ese punto sí nos va a hacer la diferencia para efectos de poder tener eventuales multas o sanciones frente a una organización. ¿Sí? Bueno, algo les comentaba a propósito de la ley de delito informático y acá simplemente me gustaría mencionar delitos que son asociados a los sistemas informáticos, pero además de eso, asociado a cómo puedo eventualmente proteger estos bienes jurídicos protegidos como el sistema en sí. Entonces, dicho este pequeño overview, y ahí solamente les mencioné algunos temas asociados a leyes que hay que tener en consideración. Todas estas leyes que vimos antes, vimos que son básicamente asociadas a responsabilidades que yo tengo en cuanto a que la empresa puede verse afectada. Pero también hay que recordar que en el rol que tienen cada uno de ustedes, sí pueden tener responsabilidades específicas. Y pueden tener, por ejemplo, responsabilidades de carácter contractual. Porque, por ejemplo, pueden tener un contrato e incumplen ese contrato y el contrato es desde un desarrollo de un software hasta una consultoría. Y ahí se aplican las reglas del derecho civil. Pueden eventualmente recibir algún tipo de reclamación por daño y perjuicio. Pasa mucho, pasa muchísimo, de que de repente por no formalizar algo y dejarlo en la informalidad y en la flexibilidad, una parte entiende que lo que ustedes estaban desarrollando es diferente a lo que el otro estaba particularmente esperando y luego cuando ya se está el software desarrollado o el producto listo o la consultoría lista, dice, oye ya, pero todo esto me pertenece a mí. Y otro dice, no, en verdad yo solamente te iba a licenciar este producto, no te lo iba a ceder o a enajenar completamente. Entonces, es mejor que todo eso quede por un contrato, que la verdad es que nos ayuda a poder, obviamente, con un anexo que nos dé niveles de servicio, nos permita también poder entender cuál es la finalmente responsabilidad que se genera en cada uno de nosotros. Lo que también es importante es el hecho de entender que si bien en Chile no ha sucedido, sí puede que exista temas de responsabilidad extracontractuales por desarrollos de software o desarrollos de eventualmente algún producto en el que pueda generar, luego de entregado, afectación a terceros, que es un poquito la discusión que ha pasado a nivel internacional a propósito de productos defectuosos. O sea, de qué pasa con un sistema que lo entrego, que lo desarrollé, que está funcionando y que luego, en 2 años, por la información que se está metiendo, veo que su comportamiento es errático y toma decisiones o afecta a terceros. Lo otro que uno podría también extrapolar, por ejemplo, la responsabilidad extracontractual, es un poquito lo que ha pasado con el uso de inteligencia artificial, en el que, si se dan cuenta, han presentado demanda a nivel internacional por responsabilidades del desarrollador y el comercializador de estos sistemas de inteligencia artificial en el que el usuario entrega información y, bueno, la inteligencia artificial alucina, que es uno de los riesgos que uno tiene que tener presente para efectos de ver cómo finalmente puedo ver una afectación por daño y perjuicio. Y uno ahí dice, bueno, esto que yo lo veía tan lejano, a nivel internacional, sobre todo en Estados Unidos, ya hay demandas conocidas. O sea, el caso lamentable y típico que uno coloca, el caso del suicidio, por ejemplo, de este chico, en el que efectivamente la inteligencia artificial alucinó, entregó información errática y de esto se generaron consecuencias como, por ejemplo, particularmente que la persona haya tomado una postura que no fue levantada oportunamente. Entonces ahí uno dice, ¿cuáles son las mitigantes? ¿Cuál es el nivel de mitigación que yo debo adoptar en los sistemas de inteligencia artificial previo? Cuando esta persona empieza a generar algún tipo de contenido donde veo que son alertas y en ese inmediatamente tengo que bloquear la conversación. Hay algunos sistemas que están avanzando harto en estas medidas que no recuerdo bien cómo se llaman, pero son como el Human in the Loop, pero tiene otro nombre específico en el que me permite a mí ver y filtrar qué información le respondo al usuario antes, o sea, frente a indicadores de palabras, ver cómo puedo bloquear contenido que pueda ser lesivo. Eso es un tema ético, eso es un tema de responsabilidad. Lo vamos a ver a continuación también a propósito de la regulación europea de inteligencia artificial, que en parte la regulación que está tomando Chile como referencia para esta materia. Tercero, responsabilidad del empleado. Recordemos que pueden haber responsabilidad interna en las organizaciones por su labor. Si bien la labor de un ingeniero puede ser algo asociado a una obligación de medio, es decir, que solamente debe ejecutar las acciones con un nivel de diligencia esperado,
algunas empresas también pueden pedirle que sea por resultados. Yo quiero tener un software listo. Y quizás en eso no se logra y ahí puede haber eventualmente responsabilidad asociada a ese incumplimiento. Y por último, y menos importante, todo lo que es el rol asociado a la prueba pericial o informática, que es algo que a nosotros los abogados no es súper útil. Y si puedo simplemente transmitirle algún mensaje desde este lado, tratemos todos de hablar el lenguaje que entendamos, tratemos de crear canales o puentes de comunicación, porque la verdad es que no nos ayuda mucho a los abogados que de repente las áreas más técnicas se mantengan muy técnicas y por otra parte que los abogados nos mantengamos en un lenguaje muy jurídico, porque al final del día no llegamos a puntos de acuerdo, no presentamos información clara a un juez, a un cliente, a un tercero, y solamente se nos generan situaciones de confusión que pueden ser eventualmente malentendidas por uno o por otro. Y yo creo que la verdad es que el gran desafío que tenemos al día de hoy, todas las profesiones acá trabajando, es que tenemos que empezar a conversar particularmente en un lenguaje que nos permite generar acuerdos, no en un lenguaje técnico. El lenguaje técnico es para efectos de justificar por qué llegué a esa decisión. Pero cuando debo ir a presentar la decisión a un tercero, hay que tratar de llegar a un lenguaje lo más común posible. Avanzando un poquito en eso, como ustedes sabrán, en Chile no contamos con una ley de inteligencia artificial. Se está discutiendo al día de hoy una ley tomando mucho como referencia lo que es la normativa europea. Y la verdad es que es importante mencionar que tenemos básicamente varios elementos en los que nos encontramos la inteligencia artificial, que era un poco lo que nos pasaba años atrás con la ciberseguridad y con los datos personales. Como no tenemos una ley, está presentándose que hay una gran cantidad de leyes sectoriales que están abordando el tema de una u otra forma. Por ejemplo, la ley de datos personales, la ley Uber, que también se incorporó. Hay algunas modificaciones que se están incorporando, por ejemplo, en dictámenes o más bien circulares del CERNAC, que ha hablado sobre el uso de inteligencia artificial en chatbots o eventualmente el uso de inteligencia artificial para la prestación de servicio o la venta de producto, y también normativas sectoriales de superintendencia o reguladores que están viendo cómo pueden regular el uso de inteligencia artificial para un caso concreto. Acá es importante mencionar que esto es una decisión política que va a tener que adoptar Chile, que es tomar el esquema europeo, que es el esquema asociado a los riesgos, o un esquema que es más bien particularmente propio de Chile. Si toma el esquema de los riesgos, lo que nos dice la ley es que vamos a tener 4 clasificaciones de riesgo. Uno, aquellos que son de riesgo inaceptable, que la verdad que para Europa no son sistemas de inteligencia artificial que puedan ser eventualmente ni siquiera desplegados en el territorio europeo, que son, por ejemplo, asociados a la vigilancia masiva, a la manipulación social, entre otros. Aquellos que son de riesgo alto, que son sistemas que son tolerados por la Unión Europea, pero que requieren tener una serie de medidas de mitigación, entre ellos, por ejemplo, la gobernanza de datos, la gobernanza de inteligencia artificial, auditoría, medidas de seguridad, monitoreo post-comercialización, que son asociados a elementos que pueden eventualmente identificar la salud, justicia, empleabilidad o también selección en educación. Todos estos elementos son importantes porque la verdad es que este tipo de sistema, si bien la Unión Europea entendió en comienzo que eran muchos, se dieron cuenta que no eran tantos. Pero como no son tantos, se han costado muchos, le ha costado mucho ponerse de acuerdo en cuáles son estas reglas específicas para estos sistemas. Porque la ley solamente me dice el listado de las obligaciones, no me dice el cómo debo hacerlo y cuáles son las situaciones excepcionales. Entonces, como ha sido muy difícil colocarse de acuerdo, o las obligaciones asociadas a los sistemas de alto riesgo entrarán en vigencia ahora en agosto del 2026 y se optó por dar un plazo adicional de un año. Entonces entra en vigencia agosto del 2027. Y esto es bien interesante porque se dieron cuenta que todavía no se logran poner de acuerdo en este punto. El otro que son los riesgos delimitados, que son básicamente chatbots, deepfake, donde tienen la obligación de transparencia. Recordar que hay todo un movimiento asociado a también regular lo que es la hipersexualización de uso de inteligencia artificial para generar deepfakes, en el que efectivamente no es un uso tolerado, pero tampoco es un uso de riesgo limitado, es un uso que finalmente está siendo eventualmente dañino ya no solamente en cuanto al resultado del sistema de inteligencia artificial para personas, sino también de los posibles usos
de afectación a otros sujetos, particularmente menores de edad. Y por último, los que son de riesgo mínimo, como son, por ejemplo, videos con inteligencia artificial o riesgo que la ley, la verdad, no le interesa. La ley dice, este riesgo es tan bajo, o sea, el filtro de spam que tenga inteligencia artificial, que con algunas configuraciones me mapee un tipo de remitente frente a otro, a la ley no le interesan, pero sí le interesan los de riesgo inaceptable. Y esta estructura es la que Chile está tratando de tomar. Y una de las grandes críticas que han tenido varios actores, a mí me ha tocado participar también en conversaciones, en discusiones al respecto, es tratar de calibrar que estos riesgos sean riesgos que efectivamente responden a la realidad chilena. Porque si no, tenemos el desafío de incorporar riesgos que son europeos, pero que no responden a riesgos propios de nuestra particularmente idiosincrasia o que de nuestra realidad. Por ejemplo, los temas de vigilancia, efectivamente algo que en Chile ya se está trabajando. Ya se está viendo cómo desplegar sistemas de inteligencia o más bien sistemas de vigilancia con inteligencia artificial en algunos lugares. Si no, recuerden un poquito la ley Estadio Seguro, en el que se ha conversado la incorporación eventualmente de cámaras con biometría y con identificación más eventualmente precisa de aquellos sujetos que fueron sancionados por esta ley y que están tratando de ingresar nuevamente a un estadio. Entonces, creo que el desafío para todos los actores es ver cómo podemos calibrar bien estos riesgos si queremos adoptarlo en la estructura que nos da la regulación europea. Entonces, algunos de los riesgos que nosotros hemos identificado, y ahí comentarles que yo actualmente trabajo con varios abogados, pero también trabajo con ingenieros, entonces este tema es bien interesante porque siempre nos preguntan cuáles son los posibles riesgos que uno tiene que afrontar en cláusulas contractuales, y para eso yo puedo ir, tomar de riesgos generales y colocarlos, pero me he dado cuenta que eso no sirve mucho y lo mejor es poder entender bien cómo en ese sistema de inteligencia artificial concreto se pueden materializar riesgos que son diferentes a los que yo identifiqué. Pero uno, tomando los riesgos particularmente generales, se encuentra primero el riesgo del sesgo algorítmico, que es la discriminación por género, raza o origen, riesgo de propiedad intelectual, que es un poquito la excepción que estaba discutiéndose al día de hoy, si es que se mantenía o no. Si finalmente puedo entrenar un sistema de inteligencia artificial con una obra protegida, o cuál es la regulación que va a dar Chile frente a obras protegidas que están creadas, o sea, más bien obras creadas por inteligencia artificial. ¿Van a tener protección o no? ¿Cuál es el rol que tiene particularmente quien agrega el prompt? ¿El prompt tiene alguna protección en sí? Decisión automatizada, que es algo que la verdad en la ley de datos personales sí se mencionó, que el hecho de cuando hay la obligación de poder tener la intervención humana, cuando hay decisiones que puedan afectar derechos de terceros. Por ejemplo, si uso sus datos y con eso hago el scoring para darle un beneficio social, antes de la toma de la decisión del beneficio social, debería haber un humano que permite verificar que la información es correcta, porque si no, con eso puedo perfectamente tomar decisiones y afectar derechos de ustedes, como por ejemplo este beneficio social. Responsabilidades por daños de inteligencia artificial, la privacidad por defecto en el entrenamiento de los sistemas, que es algo que la verdad han preguntado harto, sobre todo usar datos anonimizados, usar datos sintéticos, hasta qué punto puedo tratar con datos reales para mejorar o usar sistemas de inteligencia artificial. Estos sistemas son core del negocio, estos sistemas son más bien algo como adicional que estoy agregando en mis operaciones. Todas esas preguntas son importantes poder responderlas. Y por último, y no menos importante, el riesgo de fraude a través del deepfake y a través eventualmente de la alteración de data que pueda verse como real. Y de hecho, recuerdo que había un proyecto de ley que hablaba sobre deepfake y finalmente el uso particularmente de presentar información como real, en el que todos podemos ser objeto de ello, todos podemos tomar, que alguien tome una foto de nosotros y hacer eventualmente una réplica y ser usada con fines que no sean adecuados y que efectivamente al día de hoy en Chile eso es penado o puedo buscar algún tipo de infracción, pero hay situaciones que son un poquito más límite, donde todavía no es claro si es que hay un uso penal al respecto, sino un uso de explotación, y si eso efectivamente puede generar algún tipo de responsabilidad. Entonces, simplemente ya para ir cerrando, por ejemplo, algunas cosas que sería bueno preguntarse si usted está desarrollando una startup y la empresa recopila datos de usuario, se produce una brecha de seguridad y filtración. Uno, preguntar, ¿yo tenía el consentimiento para usar esos datos? Dos, preguntar,
si es que la empresa cumplió con las medidas de seguridad, cuáles tienen, las tienes documentadas, tienen una bitácora de los controles que quiero desplegar, las acciones que estoy haciendo para poder mitigar los riesgos. Debo notificar a la agencia. ¿Puede el modelo tomar decisiones sin una revisión humana? ¿Afecta derechos? ¿No afecta derechos? ¿Tengo cómo poder identificar lo que hablábamos con Pedro a propósito del paper que está preparando, la auditabilidad, la visión, la trazabilidad de estos sistemas? Y por último, ¿quién responde? Es algo que es una discusión al día de hoy latente. Responde el desarrollador, responde la empresa, responden ambos, responde quien comercializa, responde quien hace la integración, responde quien despliega, responde quien trabajó haciendo el código. Y bueno, es algo de los casos que nos vamos a encontrar al día a día ahora a propósito de esta cadena de producción o cadena de creación que se hace a través del sistema de inteligencia artificial. Entonces, importante que hay contratos que ustedes tienen que conocer, como el contrato de desarrollo de software, los acuerdos de niveles de servicio, los términos y condiciones y las políticas de privacidad, es algo que sí tienen que conocer. Lo NDA, que es algo que probablemente es un documento que quienes ya están trabajando han tenido que firmar, pero quienes no van a tener que firmar y van a tener que saber que la información que ustedes toman conocimiento en ese acuerdo no es información de libre uso, es información de un uso restringido. Encargos de datos o tratamiento de datos a través de contratos de esta materia y los contratos de trabajo con cláusulas de propiedad intelectual, que hay que leerlos porque muchas veces uno dice, uy, yo me contrataron como software y desarrollé un producto y me quiero llevar ese producto para explotarlo por mi cuenta. Y luego se da cuenta que tiene una cláusula en la que dice que todo lo que usted hizo en el contexto de su relación laboral le pertenece a la empresa. Entonces, ese tipo de cláusulas es importante poder leerlas para que no se nos generen estas diferencias de entendimiento en el que nos pueden generar algún nivel de responsabilidad. Entonces, ya para ir más o menos cerrando, algunas buenas prácticas que podríamos proponer en una ingeniería ética y segura, la privacidad por diseño, hacerse estas preguntas, ¿necesito tanta data? ¿Qué puedo hacer para poder reducir la cantidad de datos a lo mínimo? Esta data que estoy ocupando, ¿tengo la autorización? Y si no, ¿a quién se las tengo que pedir? ¿Quién es el área dentro de la organización que está autorizada a darme esta información como la información válida para poder entrenar o tratar o desarrollar? Gestión de acceso, la verdad es que yo creo que a medida que uno avanza en estos temas de ciberseguridad y de seguridad, se da cuenta que la gestión de acceso es crítica y probablemente es de los mejores controles que existen, que al día de hoy, teniendo menos información, es mucho mejor porque nos protegemos todos. El cifrado de datos, la verdad es que ahí creo que es importante entender que ya al día de hoy no es opcional tener una base de datos que el envío de cliente a un tercero sin el cifrado es lo mismo que exponerse a que esa base de datos esté siendo después vendida en Google. Los logs de auditoría o los logs que permiten hacer auditoría, un plan de respuesta ante incidente y finalmente una capacitación continua para efectos de poder, que el factor humano finalmente el factor más crítico. Entonces, algunos temas de acá que hemos visto a propósito de la ley, de las leyes, creo que lo más importante que me gustaría transmitir, si es que hay preguntas obviamente por parte de Pedro o quien los quiera definir, el hecho de entender que ahora en las organizaciones esperamos todos nosotros que ustedes, como profesionales que están en desarrollo, como profesionales que van a probablemente incorporarse en organizaciones, uno, tengan la capacidad de comunicarse con otras áreas. Dos, el no conocer una ley ahora no es una excusa. O sea, acá están todas las leyes que probablemente le aplicarían a ustedes y hay niveles de responsabilidad que son cruzados. Y tres, preguntar. Y cuatro, tratar de hablar en un lenguaje que lo entendamos todos. Porque la verdad es que si no, ninguno de estos puntos nos permite, o sea, a mí como abogado no me permite entender quizás cuál es la problemática técnica, y ustedes créanme que no va a permitir poder transmitir cuál es la problemática jurídica que necesitan apoyo por parte de nosotros. Eso, muchas gracias. Así que era un poquito lo que les quería comentar hoy día de hoy. Excelente, Juan Pablo. Como siempre, te agradezco tu lucidez y síntesis de estos temas que los deja clarito. Yo creo que fue muy valioso para todos los estudiantes que están aquí, para mí también, por cierto, eh, cómo presentas estos temas de una forma cercana y muy directa a lo que realmente estamos viviendo. Antes de hacer preguntas, porque tengo algunas preguntillas, Ah, ya, dale. me gustaría abrir la posibilidad de que los estudiantes hicieran preguntas. Perfecto, súper. Así que, chicos, ¿quién tiene preguntas? Simplemente
póngase a hablar nomás, el que tenga preguntillas ahí. Deberían haber, ¿ah? Especialmente los chicos de ética que tienen que hacer un ensayo pronto en términos de responsabilidad, que se habló mucho de responsabilidad hoy, Sí, harto. ujú, que es el tema central, de hecho, de este tema. Eh, ¿no Parece que no hay preguntas. Así que hay ahí preguntas? Ah, bueno, ¿sí? ¿Nadie? Ahí sí, hay hay una. una. Mabel, hola Mabel, profesora. No te escuchamos, Mabel, estás silenciada. Ahí sí, ahí sí. Ya. Oye, gracias Juan Pablo. Me sentí muy ignorante en tu charla. Eh, Mira, yo te quería preguntar ya, porque tú sabes mucho, pero por ejemplo, si yo llevo a una denuncia, llevo algo, ¿qué tanto sabe el juez? Así como, ¿qué tanto sabe como una persona Nada, que termina? nada, nada. O sea, de hecho, yo me atrevería a Claro. decir que saben muy poco de este tema y creo que a veces pasa, porque lo he hablado con muchos amigos que litigan en sede penal, que les toca harto peritaje informático que tienen que presentar al juez. El trabajo ahí valioso es cómo puedo presentar, aparte del informe técnico, presentarlo en un lenguaje y en una forma simple. O sea, de la misma forma que yo les planteé los temas, creo que mi gran consejo es que ustedes traten de plantearlo de repente en informes separados. Puede ser un poco más de trabajo, pero créanme que le va a generar mucho valor. De hecho, tenemos un amigo en común con Pedro que siempre le comentamos eso, que él tiene un perfil muy técnico, muy bueno, pero tiene esa capacidad de presentar las cosas en simple. Y simple no significa que no tenga un sustento metodológico, sino que yo entiendo cuáles son las ideas clave más rápido. Entonces, creo que es bueno, de repente, si bien hay formatos de forma en que uno presenta los peritajes, a veces agregar una minuta explicativa en simple, en alto nivel, en un nivel más ejecutivo, de qué es lo que yo estoy presentando. Y va a permitir, primero, que el juez tome su argumento y lo incorpore en su fallo, porque está entendiendo a qué esos elementos se asocian, alguna de estos elementos o leyes que yo les presenté. Dos, va a permitir que la conversación sea una conversación que suba de nivel, porque vamos a estar hablando de temas técnicos, pero en un lenguaje cotidiano. Y tres, créeme que a ti como profesional te va a hacer una diferencia tremenda. O sea, va a decir, oye, esta profesional, Mabel, tiene la capacidad de plantearse en un enfoque muy técnico y también un enfoque muy cercano. Y yo creo que eso es lo que nos falta a todos los profesionales al día de hoy o que estamos trabajando. El tratar de presentar esto en un lenguaje que sea entendible tanto como por el analista de mi equipo, como eventualmente el directorio. Ujú, ya. Y bueno, y ahora una pregunta más que puede ser aplicada a los alumnos también, pero que me pasó y tuve una muy mala experiencia porque, bueno, el reglamento aquí en la Universidad de Concepción es súper claro y si tú copias código es una falta ética grave. Ya. Pero me pasó en otra universidad que no fue así. Entonces, yo te quería preguntar si, así como, ¿sabes si hay como no sé, en caso de que me vuelva a pasar, yo puedo decir, oye, esta es la ley tanto que estás violando, así como O cuál sea, viene siendo uno podría irse por ley de propiedad intelectual y plagio. Al el final, plagio. el copiar un código es copiar una creación de